Para comenzar, vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así poco a poco nos vamos pausando, nos vamos aquietando, nos vamos silenciando interiormente, dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Nos vamos adentrando conscientemente en la atención a nuestro mundo interior, a nuestra realidad interna, y nos vamos situando conscientemente, mentalmente, en el momento presente, en el aquí y en el ahora, conscientes de la práctica en grupo que vamos a compartir, la práctica de autoconocimiento, de autocuidado. Lo hacemos también conscientes de la dimensión del espacio en este momento, de nuestro espacio interior, en donde todo surge. Nos hacemos también conscientes del espacio exterior, de este lugar en donde estamos, de esta sala, del lugar que ocupamos en esta sala. También nos hacemos conscientes de la postura que hemos adoptado. Recordar también que la instrucción de la práctica es sentir la realidad y experimentar de manera directa y vivencial las instrucciones que compartimos y el descubrimiento que va surgiendo en cada momento. Tanto dejamos a un lado esa forma natural que tenemos de interpretar la realidad a base de conceptos y pensamientos y nos abrimos a la experiencia y a la vivencia directa de la realidad, de este momento, de esta práctica. Y lo hacemos con una actitud de amabilidad, de apertura, de interés, curiosidad, con asombro, abiertos a la novedad, con mente de principiante y con la gran intención de descubrir, de conocernos mejor y de cuidarnos de forma más adecuada. Así que con estas consideraciones previas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a comenzar la práctica llevando la atención al cuerpo. Nos hacemos presentes en el cuerpo, en este momento. Y lo hacemos a través de las sensaciones que podemos percibir por medio de la postura que hemos adoptado. Y empezamos llevando la atención hacia la zona de los pies y la planta de los pies, sintiendo el contacto con el suelo, con la manta o el antideslizante. Cualquier sensación de presión, tacto o temperatura es objeto de nuestra atención.
También cualquier sensación o percepción articular o muscular es recibida con atención y curiosidad, y así poco a poco vamos a ir subiendo, percibiendo todas las sensaciones del cuerpo, viendo cómo estamos y nos sentimos en el cuerpo en este momento. Llevamos la atención a las piernas, a las rodillas y a los muslos, soltando o aflojando cualquier tensión innecesaria, relajando las articulaciones. También llevamos la atención hacia la zona de las caderas, de la pelvis. Es importante notar que el peso del cuerpo está bien balanceado, que la postura es firme, asentada, pero relajada. Este alineamiento transversal, como si fuéramos una montaña, es importante. Fijaros en esa sensación de apoyo, de asentamiento, de firmeza en la postura. A continuación llevamos la atención a la espalda, a la columna vertebral. La espalda debe estar erguida, pero relajada, sin tensión. Imaginaros que una cuerdecita tirada de la cabeza hacia arriba y notar esa sensación de bienestar, de alineamiento vertical y de estiramiento. Crecemos con la postura. Crecemos también en atención, en intención. Relajamos los hombros, parte anterior y posterior, y permitimos que estos relajadamente basculen suavemente hacia atrás. Fijaros que al abrir la postura mejoramos la respiración y también sentimos una sensación de bienestar, de seguridad, de atención, de interés. Estamos despiertos en la postura. Relajamos los brazos, los codos y los antebrazos y las manos descansan suavemente sobre el regazo o sobre las piernas. Relajamos el cuello y la nuca y permitimos que el mentón bascule suavemente hacia abajo y hacia atrás. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior, y esto lo hacemos de forma natural, esbozando una amable y ligera sonrisa. Como hemos dicho, el cerebro es muy susceptible en su funcionamiento a la postura corporal y a la expresión facial. Por tanto, el mensaje es de tranquilidad, de seguridad, de que no estamos en peligro, de que podemos utilizar la energía para aprender, para compartir, para evolucionar en el conocimiento de uno mismo, para cuidarnos mejor. Relajamos también los músculos de la cara, las mejillas, los párpados. Sentimos la piel de la frente y de las sienes relajada. Soltamos cualquier tensión en la zona del entrecejo. Relajamos toda la piel del cuero cabelludo. Y así poco a poco, a través de la atención, vamos conociendo el estado natural del cuerpo en este momento. Es la experiencia real del cuerpo que habitamos. Y nos damos cuenta que esa experiencia nos lleva a una sensación de unidad, de energía unificada de todas las células del cuerpo.
tanto, a través de esa atención descubrimos que el cuerpo está a nuestro favor, está disponible y dispuesto en todo momento. El cuerpo está lleno de energía, lleno de vitalidad. Y esta es la experiencia natural del cuerpo. Y de manera agradecida podemos descansar en ella, reconocer y absorber todo el campo de energía del cuerpo, en beneficio de un estado de mayor relajación, tranquilidad, armonía, en nuestra postura y en nuestro movimiento natural en la vida. Además, nos damos cuenta que al prestar atención sostenida al cuerpo, la mente se va enfocando en el momento presente. Dejamos a un lado la dispersión, la distracción, y el enfoque es hacia la realidad de lo que somos, exteriormente. A continuación, para ir profundizando en esa mente enfocada, vamos a llevar la atención hacia la respiración. Vamos a sentir la respiración, tal y como se está produciendo en este momento, sin querer cambiar nada. Vamos a ir sintiendo cómo es la inspiración mientras que estamos inspirando, cómo es la expiración mientras estamos expirando. Solamente observar el ritmo natural de la respiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Una y otra vez. Es el movimiento de la vida. También podemos darnos cuenta, al observar conscientemente la respiración, que el movimiento de la inspiración termina en una pequeña pausa antes de que comience la expiración. Es el momento en el que el diafragma se invierte y se puede producir el movimiento de salida del aire. O sea que sentimos la inspiración, la pausa al final de la inspiración, luego se produce la expiración y una pausa al final de la expiración, antes de comenzar una nueva inspiración. De esta manera nos hacemos conscientes del ritmo natural de movimiento y pausa que se extiende a todos los procesos de la vida. Es normal que mientras que estamos observando la respiración surja algún pensamiento o alguna distracción que nos aparten de nuestra intención de observar la respiración. Si esto sucede, que es natural, la práctica también es darnos cuenta y amablemente volver a llevar la atención a la respiración. Llevamos a la mente hacia lo que es nuestra intención en este momento,
que es observar el ritmo de la respiración. También a través de la respiración podemos darnos cuenta de la sensación de energía, de vitalidad, de atención que nos nutre la inspiración y daros cuenta cómo con la expiración sentimos esa sensación de alivio, de relajación, de dejar ir, de soltar. Soltamos lo innecesario fisiológicamente y también mentalmente. Así que con la inspiración sentimos esa sensación de nutrirnos de energía, de aliento vital, de atención. Y al expirar soltamos, dejamos ir, nos vaciamos de todo lo innecesario. Fijaros que con cada intención o instrucción de la práctica, poco a poco la mente se va enfocando, se va concentrando más en el momento presente. Sentir esa sensación de mayor concentración y atención enfocada. Y ahora os invito a que os deis cuenta qué sensación tenemos cuando la respiración genera su recorrido en el cuerpo. Vamos a sentir la respiración en todo el cuerpo interiormente. Así que sentimos como el aire entra por la nariz con esa sensación de frescor, se eleva por las fosas nasales y baja el aire por la garganta y llega a los pulmones, moviliza la parte superior del tronco. Con la inspiración baja el diafragma, se eleva el abdomen y luego sale el aire en sentido contrario, sube el diafragma y vamos relajando toda la parte superior del tronco. Y el aire sale con otra temperatura ya por la nariz, como un poco más calentito. Seguir sintiendo las sensaciones de la respiración, todo el cuerpo. Podemos sentir también que al final de la expiración es un momento en el que el latido del corazón es más evidente. Es como que el corazón descansa y genera su fuerza motriz. Se relaja el abdomen y existe una mayor conexión y alineamiento entre el corazón, el cerebro y toda la zona intestinal y el abdomen, lo que llamamos el segundo cerebro. Sentir esa sensación de unidad interna, cuerpo, mente, respiración. Y vamos dándonos cuenta cómo la atención sigue aumentando, se sostiene, se enfoca, aunque si en cualquier momento nos distraemos, no pasa nada. Volvemos a llevar la atención cariñosamente hacia la respiración interiormente. Y ahora vamos a hacer en la parte final de la práctica una profundización mayor en la quietud interna. Vamos a adentrarnos en una relajación mucho más profunda, una onda cerebral
más potente a nivel de concentración, de atención plena. Y para ello vamos a utilizar la vibración, el sonido, la frecuencia vibratoria del sonido. Y para ello también vamos a llevar un poco más de atención a la expiración, a la salida del aire. Así que vamos a inspirar sintiendo la inspiración, pero vamos a sentir de manera más nítida y específica el proceso de la expiración. Y con la expiración iremos emitiendo, murmullando o silenciosamente el sonido A, el sonido OM o la unión de los dos sonidos más el sonido MA al final. Así que vamos a comenzar con la experiencia de la vibración del sonido, inspirando, sintiendo la inspiración, notamos la pausa y ahora con la expiración y volvemos a inspirar, sintiendo la inspiración y expiramos con el mantra. Sentimos la pausa al final de la expiración y volvemos a inspirar y expiramos. Una vez más, inspiramos y expiramos. Y ahora, en esta última respiración, vamos a inspirar, expiraremos con el mantra y el sonido y luego vamos a percibir con mayor nitidez esa pausa al final de la expiración, lo que llamamos en psicología el punto de quietud. En ese momento la mente se encuentra en profundo silencio. Vamos a notar ese silencio al final del sonido y de la vibración. Así que inspiramos, expiramos. Posamos la atención en la pausa final. Y ahora la práctica implica seguir atendiendo la respiración que queda en un segundo plano y posar suavemente la atención y mantenerla en el silencio al final de la expiración. Así que vamos a hacer la última respiración igualmente que hemos hecho anteriormente. Y ya a partir de esta respiración vamos a dejar la atención solamente posada en el silencio, en el espacio después de la expiración. Inspiramos, expiramos y nos sumergimos en el silencio de la mente. La respiración sigue realizándose en un segundo plano
pero nuestra atención permanece en el silencio interior. Ser conscientes por unos instantes de la sensación que experimentamos en este silencio, que es ausencia de ruido mental. Una experiencia novedosa de paz interior, de armonía y de bienestar. Este es el estado natural de la mente, un estado de conciencia superior. La mente está serena y tranquila, ecuánime, escasamente reactiva, como las aguas tranquilas de un lago en calma. Permite reflejar la realidad tal y como es. Sentir esta sensación, esta experiencia del estado natural de la mente y descansar en ella. Es una experiencia altamente creativa y sanadora. Es el poder sanador de la paz interior, el estado natural de la mente. Descansar en el silencio. Y ahora, después de esta experiencia compartida, con gratitud, con alegría, con gran aprecio, vamos a ir emergiendo conscientemente hacia el aspecto exterior del momento presente. Vamos a ir volviendo a la experiencia del cuerpo. Vamos sintiendo y movilizando suave y ligeramente el cuerpo. Vamos a hacer un par de respiraciones suaves. Poco a poco, cada uno a su ritmo, sin prisa, iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica.
Bien. ¿Cómo ha ido? ¿Alguien quiere comentar alguna cosita? Las que explico la segunda práctica, mientras que vamos volviendo. He notado un poco cómo el cuerpo nos va cambiando el estado de la mente y cómo cuando el estado de la mente cambia, también cambia el cuerpo. Es un poco el juego, ¿no? Eh, Importante. Una auténtica regulación del sistema nervioso que siempre está alterado, sobrecargado. Entonces, fijaros, es barato, no hace falta nada. Sencillo. Solamente atender y respirar. O sea, por eso no lo hace la gente, ¿no? No se lo cree. Pues vamos a hablar de las creencias limitantes, porque es uno de los grandes factores que existen, ¿no? O sea, uno de los grandes factores que limitan el desarrollo personal es las creencias limitantes. El paradigma materialista, el paradigma determinista genético, que eso ya, como he dicho muchas veces, está empezando a trascenderse, pues nos dejaba en eso, ¿no? Pues somos así porque hemos nacido así, con esta carga genética, con las neuronas que Dios nos ha dado, y ahí ya veremos qué pasa. Pues resulta que todo eso ya no es así. La- el determinismo genético ya no existe porque la epigenética y la neuroplasticidad han acabado demostrando que todo eso es posible cambiarlo y que depende solamente de uno. Por tanto, fijaros, hemos pasado del papel de víctimas, porque antes, claro, como todo estaba determinado, nosotros, ¿qué íbamos a hacer, pobrecitos? ¿No? El papel de víctima al papel de responsables, de decir, ojo, que al final mi vida es lo que yo quiero hacer con ella. O sea, tengo un papel creativo muy importante de poder decidir cuál es mi proceso vital, ¿no? Está ahí el genotipo, pero lo que llamamos el fenotipo, la expresión, ese interruptor que hace que el gen se exprese o no, lo tenemos nosotros. No lo tiene nadie, lo tiene la forma de vivir, las circunstancias, las relaciones, etcétera, etcétera. Eso antiguamente lo decían los yogis o los budistas, pero es que ahora lo dicen los médicos, los científicos, los premios Nobel. Es que dicen hasta los premios Nobel, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más remedio que creernos los estos. Bueno, bien. ¿Alguna cosita? Empezamos la segunda práctica. Bien. ¿Alguna cosita por aquí? Os doy la palabra. Todo Chicos, bien. chicas, Todo perfecto, ¿todo perfecto, se ve muy perfecto? bien. Bueno, Muy Sí, bien. pues nada, me alegro, me alegro. Vale, vamos a la segunda práctica. Bien, esta práctica que hemos hecho es la clásica práctica de mindfulness, de atención plena, ¿eh? Que implica simplemente observar conscientemente. Es fundamental observar conscientemente porque en este observar conscientemente nos damos cuenta de lo que está pasando. Para poder cambiar algo, primero tenemos que ver y aceptar lo que está pasando. Y lo que nos sucede es que ni lo vemos ni lo aceptamos. Y como no vemos y no aceptamos, pues vamos a cambiar poco. Por eso seguimos repitiendo los mismos patrones, los mismos comportamientos y tenemos los mismos conflictos. Vale. Entonces, la práctica de observar es muy importante. Además de todo el proceso de atención plena, de las tradiciones de meditación, de las tradiciones de la psicología, pues tenemos el factor añadido potencial que es dentro de la física cuántica, que ya está totalmente aplicada, como dicen los premios Nobel del 25, a la biología, y es el efecto observador. El efecto observador es decir, que la realidad es un proceso energético, un campo de energía que está en superposición. Quiere decir que los átomos, las moléculas, los elementos subatómicos, toda la energía, el campo de energía, está definido por la medición, por la conciencia, por lo que observa. Entonces, una cosa se expresa, tiene una simultaneidad de posibilidades, de potencialidad inmensa, y es la conciencia, la observación, la que delimita lo que se produzca un efecto u otro material. Es decir, el colapso de la función de onda es
el proceso de materialización de un proceso que hasta entonces era energía potencial. ¿Me explico con eso? No sé si he conseguido, más o menos, pero es importante quedarnos con eso. En realidad, lo que decíamos, mm, el cambio que significa que antes pensábamos que nosotros éramos materia tal cual, el cuerpo que veíamos éramos nosotros, y esto es lo que somos. Y decíamos, unos decían, pues hay una energía, sí, porque el cerebro hay energía, y el electrocardiograma, sí. Bueno, pero en realidad la base fundamental es la materia, ¿vale? Y aparte del determinismo genético. Y ahora es que es al revés. Ahora lo que dicen los señores es que, mire, usted está hecho de átomos y de moléculas. Y resulta que los átomos, del 95% del átomo está vacío. Y solamente el 5% es material, el núcleo. Ostras, entonces, ¿qué soy yo? Si el 95% de lo que soy yo está vacío, es energía que no la veo, pues yo soy mucho más de lo que me imagino, ¿no? Porque esto que veo es el 5%. Pues, pues tendré mucho que descubrir, ¿no? Porque me he quedado, antes decíamos que el cerebro funcionaba al 10%, al 15%, ¿os acordáis de aquello que decía? Pero no es eso, no es eso. Lo que en realidad estábamos diciendo sin saber lo que decíamos, sobre todo en medicina, es que nuestro potencial no está en el cerebro, nuestro potencial está en el campo de energía que somos. Porque lo material, el cerebro en realidad es muy poquito con respecto al campo electromagnético que genera las neuronas y las sinapsis. ¿Entendéis? Lo decíamos porque estábamos en ese paradigma materialista, o sea, veíamos que lo que veíamos era la materia y a ver cómo funciona la materia. Pues que ahora resulta que nos han cambiado todo. Dice, oiga, es que lo que realmente es importante es su campo electromagnético, su campo luminoso. Ahora los antiguos decían, la luz, ¿os acordáis la luz con los rishis? Ahora se ha demostrado que en la biofísica nosotros estamos continuamente absorbiendo y emitiendo fotones de luz. O sea, que nosotros en realidad es que somos seres de luz, porque antes era un concepto espiritual, ya es un concepto biofísico. O sea, estamos absorbiendo y estamos emitiendo continuamente biofotones. ¿Cómo nos cambian las cosas, verdad? Pues, pero eso es un tema muy, muy interesante. Bien, entonces, con este nuevo paradigma, con esta nueva concepción, pues habla una persona que se ha educado en la ciencia, que ha estado siempre, he hecho medicina, he hecho muchas cosas de psicología, de no sé, en fin, pues estas cosas son las que estamos hablando entre nosotros, las que se están divulgando. Ya os he dicho, estudios continuamente, premios Nobel, o sea que esto no es una historia que os está contando un fumado, ¿no? Como pasaba hace 20 años o 25 años. Sí, pues esto ha cambiado mucho. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente práctica? Entonces, dentro de este paradigma del observador, de que la conciencia tiene una capacidad creadora, una capacidad sanadora con respecto a la salud, una capacidad creativa con respecto a la forma de vivir y a la forma de relacionarnos, bueno, entonces aquí podemos utilizar lo que llamamos la respiración consciente. Es decir, primero era el fase observar la respiración y entonces potenciamos esa observación y ahora decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con la respiración? ¿Ahora qué hacemos con toda la energía que tengo dentro? Porque yo desde mi conciencia, desde el descubrimiento de que soy conciencia, de que soy observador, tengo capacidad creativa, tengo capacidad curadora, sanadora. ¿Entendéis un poco el cambio? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 95% que soy que no sabía que era? Habrá que hacer algo, ¿no? O algo se podrá hacer. Bien. Entonces, se utiliza eso, la respiración, pero